compartir. Bueno, veamos. Entonces, nosotros ya habíamos presentado a ver, ya tenemos la noción de superficie. Respecto a la superficie debemos recordar que ella tiene un plano tangente. Hay un vector que es normal a la superficie es suave. Recuerde que una superficie es, en el contexto más general, es la imagen de un conjunto de R2 por una función. Esencialmente es eso. Esa función es diferenciable. Si tú fijas, las coordenadas tienen dos curvas, y los vectores velocidad o los vectores tangente nos van a proporcionar dos vectores que son perpendiculares dos vectores que son tangentes a la superficie. Bueno, el producto vectorial de ellos nos va a dar un vector que es normal. Bueno, con ese vector nosotros tenemos el plano tangente a la superficie. Ese vector normal es muy importante. Lo que se hizo después, bueno, fue encontrar ese vector normal en el caso que la superficie estuviese dada por, tuviera una configuración bien concreta. La superficie en general está dada en la imagen de una gráfica, pero puede ser la imagen de una función, de un conjunto por una función, pero puede estar dada, y fue el comienzo de la unidad, en forma implícita, es decir, como el conjunto de todos los puntos que verifiquen, de todas las ternas que verifican una condición, o la función, o la superficie es la gráfica de alguien, de una variable que depende de las otras dos, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se obtiene en ese caso el vector normal a la superficie en un punto? Bueno, se consideran las parametrizaciones respectivas. En el caso que z es la superficie gráfica de una función, esta es una parametrización natural, y con esta parametrización lo que uno hace es considerar los vectores RU, RB, en este caso. Ahí está, aquí está la parametrización natural. Estamos pensando que tenemos una de las situaciones donde z es gráfica, de la misma manera uno razona con las otras. RU cruz RB es este vector, producto vectorial, y en el caso que está parametrizado de otra manera, también es gráfica, se tiene ese vector, el que está ahí, en nuestro caso el mismo. Y en el caso que la superficie está dada en la forma implícita, uno tiene que caer en el caso anterior usando el teorema de la función implícita. A ver, ya definimos lo que era el área de la superficie, que es la integral de la norma del vector normal sobre D, que es lo que es D en la proyección de la superficie en el plano correspondiente, ¿sí? Y esa integral está dada por esa expresión. En el caso que es gráfica de una función, en la integral de esa expresión nos da el área. Entonces uno parametriza y obtiene el área. Bueno, eso ya lo comentamos. Y aquí está el detalle. Si la superficie es dada en forma implícita, con gradiente distinto de cero, porque es suave, entonces uno puede encontrar de todas maneras igual ese vector que va a ser el tangente. ¿Ok? Y ahí nos aparece el gradiente, ¿sí? La diferencia es que ahora vamos a considerar una fracción, un factor, que involucra de dónde estás proyectando la superficie, ¿sí? De acuerdo con las parametrizaciones, el vector depende de dónde estás parametrizando, es que el denominador se multiplica el gradiente por el respectivo vector normal perpendicular al plano donde estás proyectando, lo que se está indicando. ¿Mm? Bueno, y con eso ya tenemos todas las posibilidades de considerar la superficie, y entonces con eso uno ya puede calcular el área de una región, de una superficie, si está en forma implícita.
Entonces uno puede calcular el plano, este plano que intersecta al primer octante de esa manera. ¿Cuál es el área de la superficie? Que es ese plano que está ahí. Bueno, uno puede proyectar en el plano XY, que da la región D, y entonces hace los cálculos del vector normal, y el área entonces está dada por esa expresión que está ahí. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Ahora, definir integrales sobre superficie. Hay dos casos que uno considera. Primero, para una función escalar. Esta es una función escalar. Aquí hay un error de tipeo. Es escalar primero. Una función escalar ahí. Una función escalar. Entonces tenemos la integral de superficie de esa función. Está dada por... es un límite de sumas, y ese integral se calcula con la expresión que aparece en 7. Fíjate que es g evaluado en la parametrización por este vector, por este objeto, que es la norma del vector normal a la superficie. Aquí está expresada cuando la superficie es gráfica, cuando la superficie es la imagen por la parametrización, y en los casos en que la superficie es implícita, esta expresión cambia a esta expresión. ¿Y dónde está el cambio? Bueno, lo comentamos un poco más arriba. Ahí está el cambio. Ahí está. Ese que está ahí. Ahí está, ese. Entonces la integral queda de esa manera. Queda escrita de esa manera. Bueno, y entonces con esa información uno ya puede calcular la integral de superficie. Algunas observaciones en el cálculo son las siguientes. Bueno, si ahora la superficie es un poco más precisa, es gráfica de alguna función, entonces aparece este factor que tenemos que considerar. ¿Ok? Aparece ese factor que tenemos que considerar. Bien, entonces, planteamos un par de ejemplos acá. Queremos calcular una observación interesante es, bueno, si G idénticamente 1 vuelve al área, y si G mide la densidad puntual de una lámina que tiene la forma de la superficie, entonces esta integral nos mide la masa. También aparecen los conceptos de centro de masa, momentos de inercia, etcétera, etcétera, ¿no? Que se pueden calcular a partir de esta integral, con esa integral. Fíjate que esta es una integral escalar, que es un número real, una integral escalar. Entonces, lo que uno puede calcular acá es lo que ya comentamos en la clase pasada, que es, calculemos la integral sobre la región S de x cuadrado de S. ¿Quién es ese? El cono. El cono. ¿Okay? Entonces, la integral dice que hay que evaluar en la parametrización. Entonces, la parametrización del cono que podemos usar es esta, ya la comentamos. Sale a partir de las coordenadas cilíndricas, x y z. Estamos llamando parámetros u y teta, u y teta, u, teta. Y sabemos cómo es el vector RU cruz R teta, ese vector ya lo calculamos, ahí está el cálculo, ni calcular RU, R teta y hacer el producto vectorial y llegamos a ese vector, y aquí lo que interesa es la norma de ese vector, que es raíz de 2U. Por lo tanto, esta integral, que es igual a la integral sobre la región D del campo, ¿cierto? X cuadrado, U coseno de teta al cuadrado, por la raíz, no nos perdamos acá con la figura, por la raíz, ahí está, que he evaluado por esa parte, y esa parte es el cambio raíz de 2u, esta es raíz de 2u, y esto es en dA, donde D es la región que se está considerando. Y entonces el cálculo es la integral sobre ese rectángulo, en u entre 0 y 1 y en teta entre 0 y 2pi, y raíz de 2u cubo, esta es la integral en u es entre 0 y 1, y la integral en teta entre 0 y 2pi, y llegamos a ese resultado. Ese es el valor de la integral de
el valor de la integral sobre la superficie, se cuadra. ¿Okay? Y habíamos planteado este problema interesante porque aquí nos permite recordar la parametrización de la esfera. Entonces, si S es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual b cuadrado, esta es la esfera, y queremos integrar esa función, lo que tenemos acá es la parametrización que está por las coordenadas esféricas. Fijarse, no es que nosotros estamos usando el cambio de variable esférico, hay que tener presente acá. Lo que estamos diciendo es, ya, aunque aquí aparece, porque el producto de las normas, ¿cierto? Es la norma de ese vector que es normal a la superficie, RT. Lo que estamos diciendo, recordar que en un punto, esos dos vectores que están ahí, que se están dibujando ahí, esos dos vectores que se están dibujando ahí, en la esfera, esos dos vectores que se están dibujando en la esfera, para un punto uno tiene una curva, y tiene otra curva, y los vectores, para que dé un vector ahí, otro vector acá, llamemos a este Rθ, y a este llamémoslo Rφ. Entonces el producto vectorial de esos dos nos va a dar este vector, que es normal a la superficie en ese punto, es R de θ cruz Rφ. Ese vector que está ahí, que es normal. Y la norma de ese vector está dada por esta expresión. Bueno, estos cálculos están, el cálculo es directo, y el producto es cálculo directo. Yo solamente coloqué el resultado, pero estos cálculos son todos, se pueden todos rehacer. Y ahora entonces vamos a calcular la integral, es la integral sobre D, pero ¿quién es D? Este conjunto, que es la imagen, el conjunto cuya imagen es la esfera por la parametrización. ¿De qué? De I cuadrado. Bueno, este sí. ZX. Por la norma. Y ahí está el cálculo. Fíjate que aquí nos queda integrales en las variables separadas, o sea, una integral en θ y una integral en φ. Y la integral en φ en θ es b a la cuarta, seno cuadrado, y la otra integral es 4π, así que queda ese resultado. Puede calcular separadamente. Bueno, algunas observaciones antes de entrar a la integral de campo, del campo vectorial. Vamos a hacer un link con las integrales de línea. Mira, una observación interesante es que esta propiedad, el caso de la integral también se puede considerar cuando la superficie es pedazo de superficie, que se llama superficie por trazos. Si tienes una cosa así, por ejemplo, ¿ok? Si tienes una superficie que es unión de superficies, la superficie se dice a trozos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Vamos a permitir. Esto es muy parecido a lo que nosotros vimos cuando la curva a trozos, ¿ok? Aquí tenemos superficie a trozos. Por ejemplo, otra superficie a trozos sería si tengo un cilindro, ¿sí? Y sobre el cilindro tenemos un cono. Ahí tengo una superficie a trozos, ¿ok? Este sería S1 y este sería S2. Esa es la unión de esas dos. Bueno, si tienes superficies, una unión de superficies que solamente se intersectan en una en una curva, no se traslapan, dice uno, entonces uno puede integrar esa superficie integrando cada uno de los componentes y después sumando. Esta propiedad también va a valer para campos. Bueno, que claramente la intersección sea una curva, una cosa que sea razonable, y la otra condición es que no pase esto. Nosotros podemos tener una superficie, ¿ya? Que se puede pegar con esta, ¿no? Ahí, ahí, y después salir de ahí
sí. ¿Ok? Bueno, este tipo de cosas no las queremos. Una cosa así no nos va a interesar. ¿Ok? Estamos diciendo que ahí se juntan, ahí tienen en común esa parte y tienen en común algo que tiene interior no vacío. Bueno, esta no. En este caso, este tipo de cosas no las vamos a considerar. Solamente con intersección no se traslapan. ¿Ya? Entonces las integrales se calculan así. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde ocupamos esto? Si tienes un cubo, por ejemplo, el ejemplo clásico es, ¿qué pasa si quieres integrar en un cubo? Ahí está el cubo, este es el cubo. Queremos calcular la integral sobre ese cubo. Cualquier integral de esa superficie, de esa función en el cubo, y entonces nos damos cuenta que el cubo es la unión, de acuerdo con la definición de caras, ¿no? S1, S2, S3, esta que está acá, S4, esa que está allá, S5, y la tapa S6. ¿Ok? Entonces, si calculamos la integral en cada una de las caras y sumamos, vamos a tener la integral en el cubo. ¿Ya? Se suman los resultados. Entonces tenemos que integrar, ¿ya? Entonces, aquí lo interesante es que la función es x y z. Es x por y por z. Entonces, por ejemplo, si consideramos la cara que está, si consideramos la cara que está en el plano XY, esta tiene esta superficie. Es esta superficie. 0,1 plus 0,1. Ahí. ¿Cuál es la superficie? Es esta. Estamos integrando a lo largo de en esta superficie. Esa que está ahí. Esta. Esa superficie que está ahí es la gráfica de la función z idénticamente 0, donde el conjunto D, aquí le estamos llamando D, es el conjunto 0,1 plus 0,1. Por lo tanto, es una superficie, es la gráfica de una función. ¿Ok? Entonces la integral a lo largo, en esa superficie, la integral es sobre S1 de G de S, sería la integral sobre D de G evaluado en la superficie. Aquí sería X y Z, 0. ¿Sí? Aquí uno pone, vamos a colocar acá R de U, cruz R de B, de A. Está integrando, ya integral doble. Pero esta parte ya es 0, por la forma como es G. Z es 0. Así que esa integral es 0. Y lo mismo va a ocurrir con las otras dos superficies que están pegadas en el plano. Esa, está ahí, que es la superficie I igual 0. Esa superficie es I igual 0. Este es 0,1 en el plano XZ. Ahí tenemos la superficie que la podemos llamar S2, es la superficie I igual 0 en D. 0,1 cruz 0,1. Y la misma razón nos va a dar que la integral es 0, porque ahora la coordenada ahí es 0. Y la otra superficie en el plano IZ, 0. Así que hay tres caras en las cuales la integral es 0. ¿Okay? Así que las caras que nos van a interesar son esta cara y esa cara. Todo lo demás es 0. La cara A, B y C. Y esas son las integrales que uno está calculando. Entonces, dice, en A, la cara A
poco más grande aquí, que podemos decir, la cara A, que integramos en A, ¿cuál es la cara A? Esa que está ahí. ¿Qué superficie es? Es la función idénticamente 1, z vale 1 acá. Es la gráfica de la función idénticamente 1 sobre esta región. Aquí destacamos el XY para indicar que la región está en el plano. Entonces, ¿cómo calcula la integral? Pues, ¿cómo calculamos la integral cuando es gráfica de la función? Calculamos de esta manera, ¿no? Ahí, ¿no? Se calcula de esta manera. Se calcula de esta manera. Estamos tomando... estamos integrando, estamos utilizando esta manera de calcular la integral. Esta forma, ¿no? Ahí, por ejemplo. O bien, si tú quieres, podemos usar esa. Podríamos usar esta también. XY raíz de esto, ¿no? Si usamos 6, si usamos 4, aquí está hecho, el cálculo que se está presentando está utilizando esta manera, ¿ya? Donde ¿quién es la F? La F es esta. Aquí se está usando esta. A ver, en este cálculo que aparece acá, se está usando, en realidad para ser más riguroso, se está usando esta, la superficie se expresa como F de X y Z0. Entonces, si usamos esta manera de ver cómo calculamos? Bueno, es este objeto, ¿no? El gradiente, la norma del gradiente sobre la norma del gradiente P. ¿Quién es P? Bueno, P es el vector K en este caso. ¿Por qué? Porque ese vector es perpendicular con el plano que contiene al dominio D. El dominio D es este. Por lo tanto, este es P. K. Entonces estamos usando esta manera de calcular. El gradiente vale 1, la norma vale 1, y por lo tanto te queda 1 de A, que es de X de Y. ¿Okay? Y entonces, para calcular la integral, tú tienes que evaluar la función en la superficie. Y en la superficie z vale 1. Así que queda x por y por 1. Ahí está. X. Así que la integral en esa cara es esta expresión. Que es fácil de calcular porque es la integral sencilla en un rectángulo, así que te da un cuarto. Las otras integrales valen lo mismo. Las otras integrales tienen el mismo valor. Por ejemplo, si quisiera calcular la integral de en la cara B, si me dijera cara B es, y la superficie es x idénticamente igual 1. Y aquí sería R y Z. Y R y Z, en el plano IZ, sería 0,1 cruz 0,1. Cruz 0,1. Bueno, ahí. 0,1 cruz 0,1. Estamos ahí. Bueno, entonces, con esta información, lo que podemos calcular ahora, uno puede calcular ahí, en este caso, que es exactamente igual. El campo en 1 y Z es IZ ahora. Nos queda que la integral sobre la superficie S2 de G de S va a ser la integral sobre R y Z de IZ, de A. Que es la misma integral que está arriba. Porque la integración de solamente las variables y z en vez de las variables x y y, por eso equivale exactamente lo mismo.
y la otra cara exactamente lo mismo. Bueno, ahí tenemos entonces la integración de funciones escalares sobre una superficie. ¿Qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos con una función vectorial, un campo vectorial? Aquí vamos a agregar, vamos a pedirle a la superficie un poco más. Mira, la superficie se dice orientable si tiene dos caras. Una superficie se dice orientable si es como una hoja de papel, tiene un anverso y un reverso, ¿ok? Eso es todo, sin entrar en tanto tecnicismo que es bastante complicado. Es decir, que la puedo pintar con un color en una cara y en el reverso puedo pintarla con otro color, ¿de acuerdo? Eso es una superficie orientable. Ya, y uno matemáticamente precisa esa idea, por supuesto que hay superficies no orientables, no ando con ningún dibujo acá, pero ustedes ven el texto y un ejemplo de una superficie no orientable es la que llamamos la banda de medios. ¿Ya? Bueno, uno puede precisar la cara si considera el vector normal. Mira, estas cosas se pueden hacer, son intuitivas, pero la formalización es un poco complicada. Si tú consideras el vector normal, ese vector normal se mueve por una cara, por una de las caras. Si tú tienes un vector normal, tienes el menos L. Este otro vector normal, que sería menos L, ¿sí? Es normal a la superficie, pero por la otra cara, por el reverso, ¿ok? ¿Ya? Entonces, si tú tienes un campo de vectores normales continuo, entonces la superficie se dice orientable. Este campo es menos n. Es el menos n. Este es el vector normal y el otro es menos vector. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar este tipo de superficies, las que tienen dos caras, las que se llaman orientables. ¿Mm? O sea, el campo varía en forma continua. Campo varía en forma continua. Si una superficie tuviera una cara, a ver, ¿cuál es la banda de medios? No la puedo dibujar acá, pero no, pues no me sale el dibujo. Si tú tienes una tira de papel, ¿cierto? Yo puedo formar un cilindro si pego este extremo con ese extremo en ese orden. ¿Ok? Ahí tengo el cilindro. ¿Ya? Ahí está. Pegaste, la pegaste, ¿no? Ya tienes una cosa así. La pegaste ahí. La flecha indica que vas a pegarla en esa dirección. Pegué acá y llegué acá. Ya, pero aquí dice, bueno, pero aquí Maquiavelo dice, bueno, ¿qué pasa si lo pego al revés? ¿Qué pasa si tengo la tira de papel y pego esta dirección, pero al revés? Es decir, ese punto lo pego con este y lo voy pegando al revés. Entonces, para poder hacer eso tenemos que girar entonces el otro, ¿no? ¿Sí? Y no me queda la banda acá. Tú giras al revés. Entonces tú lo pegas y te queda como con un nudo, ¿no? Cuando tú pegas, ¿no? Bueno, eso es una banda y no puedo hacer el dibujo acá. Eh, esto no sé qué está haciendo acá. Mira, voy a hacerlo aquí, a ver. Mira, voy a colocar imagen, coloquemos aquí, banda de Moebius. Un poco de cultura no nos pase. Ya, esta. Esta es la banda de medio, ¿ok? Si tú pegas la cinta al revés, llegas hasta una cosa así. Ya, esta es una superficie que tiene la particularidad de que no tiene dos caras, tiene solo una cara. No tiene un anverso y un reverso. Si tú comienzas a pintar por aquí, si comienzas a pintar con una brocha por acá, te vas a dar cuenta que cuando te llega al mismo punto, la pintaste completa. ¿Ok? Esta superficie no tiene dos caras, tiene solo una cara. Ya, esta superficie no es orientable, es el ejemplo uno de los más importantes de la superficie.
no es orientable. Entonces, no hay un campo de vectores continuos para esta superficie. ¿Ya? Este es el ejemplo más, equivalentemente, como dice acá, si tú comienzas a caminar, parte en este punto, y tú comienzas a caminar, vas a llegar al mismo punto, pero al revés. Es decir, con la cabeza hacia el otro lado. ¿Ya? Ese es un ejemplo importante de banda de medio. Entonces no es orientable. Un ejemplo bien, bien fuerte. Bueno, uno va a trabajar con superficies orientables, en las cuales tú tienes un anverso y un reverso, tienes dos caras, que las puedes identificar fácilmente. Entonces, lo que tenemos asociado acá es un campo de vectores continuo. La normal a la superficie que existe siempre varía continuamente, cuando se mueve por el... Bueno, todas las superficies con las que hemos trabajado son orientables. Por ejemplo, si la superficie gráfica es una función, o superficie implícita, entonces hay un campo de vectores normales. Sabemos nosotros que un vector normal es una superficie que está dada por esa gráfica, por esa función implícita. Este es un vector normal. Así que aquí hay un campo de vectores normales. Este. Así que está ahí. Lo interesante es que si tienes un campo, tienes el contrario. Ese que está acá, en menos n. Ese campo es también un campo de vectores normales a la gráfica. Bueno, cuando nosotros tenemos una superficie orientable, tenemos que fijar una orientación. De la misma manera como en una curva uno fija la orientación. Bueno, fijar la orientación es escoger un campo normal. Si tienes uno, tienes el otro. Si tengo este campo, también tengo este. Así que uno de los campos le vamos a llamar orientación positiva. Y el otro por defecto va a ser la orientación negativa. Entonces, tomar una superficie orientable es escoger ya uno de estos. Uno lo escoge de acuerdo a lo que quiere resolver, ¿ok? Con la misma propiedad. Bueno, en el caso que la superficie gráfica de una función, sabemos que el campo de vectores normal es este. Este campo, que el que está elegido ahí, fíjate que la tercera coordenada es 1, es positiva, ese es el campo que se está mirando acá. Ese es el campo, ese se llama la normal externa. Es como que la flecha sale de la superficie, ¿no? Menos el campo, menos el vector, se llama la normal interna. ¿Ya? Va a quedar bastante más claro cuando hablemos de normal externa, cuando hablemos de superficies cerradas, por ejemplo, como la esfera, donde la flecha, la normal externa es la flecha perpendicular que sale de ella. Esa es la normal externa. ¿Ok? En el caso de una superficie cerrada, vamos a precisar lo que es cerrado. Bueno, si tengo una parametrización, sabemos que este es un campo normal unitario. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una superficie orientable, hay un campo normal, si hay uno, está en menos él, escogemos uno de ellos. Al escoger, la superficie se orientó. Bueno, entonces, con esa definición anterior, miremos la definición 11, dice, si tienes un campo ahora vectorial, definido sobre la superficie orientable, y n es el campo normal elegido, en ese vamos a definir la integral de superficie. Es esa. Es esa. ¿Ok? Esta es la superficie que estamos considerando. Entonces, la integral sobre S de f de S es esa que está ahí. Fíjate que estamos definiendo, este es un campo, es una función escalar. Esta es una función escalar. Es la integral de S. Entonces, se define esta integral en términos de lo anterior. Aquí vamos a hacer el mismo símil, recordar, en el caso integral de línea, recordar, en el caso de una integral de línea, nosotros tenemos una función escalar, nosotros tenemos la integral a lo largo de una curva, ¿cierto? Decíamos f de x y z de S era la integral entre A y B, decía uno, de F evaluado en la curva, ¿sí?
por la norma de la derivada. Esta, uno decía, es como un elemento diferencial. Este era el de S. Y si tenía un campo vectorial, de U de R3 a R3, uno tenía la integral de línea, que en notación vectorial es así, ¿no? Es F evaluado en el campo, en la curva punto R' de T. Era un producto punto acá, ¿correcto? Esa era para las integrales de línea, de una función escalar y de esa. Y ahora, la conexión, lo dijimos en su momento, es que esta parte, ¿sí? En realidad, esta parte sale, si uno considera, esta integral es como esta integral. De S, donde n es la normal a la curva. Aquí está el vector tangente, y aquí está el normal. N, de la curva. Nosotros hicimos en su momento el comentario, a ver, lo tengo por acá. La curva. Estas son las integrales sencillas, y después uno pasaba a la de línea, aquí está, esta es la integral de línea. Lo tenía por aquí el comentario. Sí, lo tenía por acá en alguna parte, lo tenía, ¿no? Por acá. Es como para darse cuenta de que la cosa es muy parecida si uno cambia un objeto por otro. Aquí está, ¿no? S. Esto es lo que estamos diciendo. La integral de línea de S, f.t, t el vector tangente, con el tangente, uno calcula con el tangente y llegamos a eso. ¿Okay? Entonces, esta integral es lo mismo que esta, cuando es esta función. Bueno, lo mismo pasa acá con la integral de superficie. Solamente que estamos considerando la normal. Este es ft, el tangente, no es normal, era el tangente. Ya se me había olvidado ya. La variedad. Es el tangente unitario. Es la integral a lo largo de la componente tangencial del campo. Bueno, lo mismo pasa acá. Nosotros vamos a definir la integral de superficie en términos de una integral de superficie de una función escalar. Esta es una función escalar. Ese integral se calcula siguiendo el anterior, que es este. Aquí lo tengo, esta, ¿no? Se calcula con esto. ¿Ok? Bueno, entonces lo único que hay que hacer ahora es que darse cuenta de que en el cálculo aparece la normal a la superficie. La normal ya fue elegida. ¿Ya? Y si uno calcula directamente con la definición, después se da cuenta que puede ahorrar un poco de cálculo para esta integral, que es lo que vamos a hacer ahora. Mira. Esta observación es súper importante. Yo, del punto de vista, excepto el área, las otras dos integrales tienen una consideración física que no estoy haciendo mención acá, si no, no nos va a alcanzar el tiempo, pero sería bueno que ustedes la miraran porque, de hecho, la situación física motiva muchas veces el concepto. Esto se llama el flujo del campo vectorial. Está midiendo algo, se llama flujo de un campo vectorial. Bueno, si nosotros calculamos, usemos la fórmula 11 con este campo, donde S es esta superficie, igual x cuadrado, está el dibujo más acá, si ahí tengo el dibujo, igual x cuadrado, x mayor o igual que ese es el conjunto D, es decir, estamos considerando la porción de cilindro que se proyecta en el plano XY sobre este cuadrado, 0,1 cruz 0,4. Esa es la superficie, y vamos a aplicar el campo, en ese campo vectorial. Entonces,
Lo que tenemos que hacer para calcular es hacer el producto punto entre f y la normal. Bueno, ¿cómo calculamos la normal? Fíjate que la superficie es gráfica de una función. Bueno, nosotros ya dijimos que si tenemos gráfica de una función, la normal se calcula así, cambiando las variables por lo que corresponda. La normal se calcula de esta manera. ¿Ya? En este caso la normal es así. Esta. Ahí tenemos la normal. ¿Ya? Entonces, esa es la normal al campo. Dice, al plano IZ. Bien, vamos a hacer el comentario respecto a... Esa es la normal que estamos eligiendo. Bueno, con esa normal, hacemos el producto punto, f.n, ¿sí? Llegamos a esta elección, pero aquí hay que tener presente que vamos a reemplazar lo que es i igual a x cuadrado, aquí no se ve porque la variable i no aparece, entonces i es igual a x cuadrado, está puesto aquí también. Entonces lo que vamos a hacer es ahora calcular la integral. La integral f de s es la integral de la superficie de s, y el de s en este caso es esto, es la norma de g partido por la norma de g.j, en realidad no es punto j, es punto x, ¿cierto? Es normal es la x, en este caso, o sea, y, aquí le llamamos g a esa función, o sea, la norma es la raíz de 1 más 4x cuadrado, ¿sí? Este vector, el vector g es el vector 2x 1,0, ese es el vector g, ese es el vector gradiente para el campo, para la función escalar que hemos considerado, 2, 1, 0. ¿Ok? Entonces el gradiente de ese vector es 2x, 1, 0. Ese es el gradiente. Entonces nos queda por, y esta parte nos da 1. Entonces nos queda de esa manera. 2z cubo, y esto se cancelan, entonces el cálculo de la integral da esa integral sobre esa región. Ya, el único detalle que hay que tener presente acá es i igual a x cuadrado. Es esa la región que se está pintando ahí. Eso es la elección de la normal de que se aleja. ¿Ok? Esa es la normal que se aleja de la superficie. Ahí se eligió la normal, de acuerdo con el resultado. Bien, entonces este ejemplo nos proporciona una manera más sencilla de calcular la integral, que es esta. Del ejemplo anterior uno dice, si tu superficie está dada por una ecuación de esa forma, o sea, está dada en forma implícita, tenemos que indicar el campo a considerar, ¿ok? Una vez si elegiste el campo a considerar, entonces el cálculo de la integral queda así. Aquí esto es un valor absoluto, ¿eh? No es es un valor absoluto. Valor absoluto. Entonces la integral 12 se puede calcular así. Porque cuando calcula la norma, se cancela la norma, cuando calcula el vector normal, se cancela la norma del gradiente. Y queda esto entonces.
El más menos uno lo tiene que fijar antes, porque tiene que fijar la normal antes. ¿Ok? P y JK, esto va a depender, el producto punto va a depender de dónde está proyectando la superficie, si en el plano X, en el plano Y o en el plano Z. En el plano, si lo proyecta en el plano XY, es K, porque la proyección, el vector tiene que ser perpendicular con el plano donde está la sombra. Ese es el detalle. Si estoy en el piso, tiene que ser K. P vale K. Ese es el vector que es perpendicular al plano que contiene, a la región. ¿Ya? Entonces, usemos la fórmula 12 para hacer el cálculo. ¿Ya? Mira, consideremos ese campo vectorial, tomemos S la región superior de la esfera sólida cortada por el plano. Esta es la esfera sólida, de radio 5, y lo estamos cortando por un plano que es esta altura 3. Ahí. Entonces lo que queda acá es ese pedazo. Esa, ahí. Ese, entonces nos queda una cosa así. Cortamos esa altura. Ahí. Bueno, entonces vamos a calcular entonces la integral de ese campo a lo largo de esa superficie. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que hay que hacer es tomar una parametrización de la superficie. En este caso, la superficie está dada por la esfera, esta que está ahí, pero que se proyecta en el plano XY, la proyección en el plano XY es esta. Esa es la proyección en el plano XY. Ese disco cerrado, 4. ¿Okay? Entonces ya tenemos dónde está proyectando, ya tenemos la función escalar, así que tenemos el gradiente. Vamos a calcular siguiendo esto que está ahí. Entonces, la proyección es en el plano XY, así que P es K, ese producto, esta es una línea, esta cuestión no es porque esto es un escalar, esto es un valor absoluto, aquí hay que arreglar, valor absoluto, eso es 2Z. Este es el gradiente del campo, ¿qué campo? Está dado por campo escalar, pues. Y es F punto ahora. Hacemos los productos juntos, llegamos a esta expresión. XZ y Z1, 2X, 2Y, 2Z2. Llegamos a esta integral. En el plano XY. Bueno, esa integral entonces nos da ese número porque es una integral sencilla de calcular porque, si quieren, en el contexto de lo que está siendo evaluado, el dominio de es ese disco, ¿no? 2 acá, ¿no? Es 4. El disco de radio 4. Entonces esta integral, ¿cómo quedaría? En coordenadas polares, entre 0 y 2pi, entre 0 y 4 de r cuadrado más 1, ¿cierto? R de r de teta. Así nos queda la integral en coordenadas polares, ¿correcto? El cálculo, usando coordenadas polares, ahí. Y eso va a dar ese 114. Si no me equivoqué en el cálculo, da eso. Entonces ahí la integral te da efectivamente ese valor. Bueno, tenemos un problema en el texto. Este es el último, sí. Porque a mí me gustaría dejar introducido el tema que vamos a empezar a abordar mañana. Mira, hallar el flujo del campo hacia afuera, aquí el enunciado debe tener presente lo que estamos indicando. Determinar el flujo del campo vectorial hacia afuera a través de la superficie se obtenía al cortar el cilindro por los planos. Bueno, la superficie es la que se está pintando. Esta superficie es el cilindro. Este es el cilindro. Nosotros ya dijimos que si tú tienes...
Si tú tienes, ahí, si tú tienes una ecuación en el espacio donde falta una variable, tienes que dibujarla a lo largo de la variable que está faltando. Entonces, ese es un cilindro. ¿Qué variable es la que está faltando? X. Así que tienes que replicar la misma curva a lo largo del eje X. Este es un cilindro, entonces. Ahí está el cilindro. ¿Ok? Ahí tenemos el cilindro. Entonces, ese cilindro, usted lo va a cortar con el plano X igual 0, o sea, lo va a cortar con este plano, que es el plano YZ, y lo va a cortar con este plano que aparece acá, con el plano X igual 1, ¿ok? Que está por ahí. Ahí lo corta. Entonces lo que queda es esa parte, ¿ya? Ah, aquí que no coloqué. Ah, que aquí está z mayor igual que 0. Z mayor que igual que 0 es esta parte, entonces. Es la canaleta, ¿sí? Ahí dijo z mayor igual que 0. Estamos considerando en esta parte. Es esta la que estamos considerando. En la canaleta, entonces, es esa que está ahí. Y esa es la que se está cortando entre 0 y 1, y para obtener la figura que aquí aparece. ¿Ya? Es esa la figura que se está cortando. Entonces, como tú puedes apreciar, cuando esa figura tú proyectas la sombra en el plano XY, se ve esto. El rectángulo 0, 1, cruz, menos 1, menos 1. Es X7. Si uno hace el dibujo y proyecta, queda eso. Recuerde que ¿por qué estamos proyectando de esa manera? ¿Qué pasa si tú proyectas en esta pared? Aquí hay algunos comentarios. Si tú proyectas en esta pared, lo que tú vas a ver al proyectar en esa pared, ¿sí? Es que te queda una cosa así. Si tú proyectas en esta pared. Pero esta proyección no es válida para el efecto de cálculo, porque tú estás juntando dos figuras, dos puntos en uno solo, estás colapsando la parte superior anverso, reverso. O sea, lo que estoy diciendo es que estoy juntando este punto junto con el que está ahí para llegar a ese. Entonces, esta es una proyección no inyectiva, tiene que ser inyectiva, uno a uno. Entonces, esta proyección, si bien es válida, no sirve para integrar. Tienes que integrar de tal manera que caiga cada punto de la superficie en un único punto en la proyección. Y aquí tienes dos puntos en la superficie que se proyectan en ese. Así que esta proyección no es válida. Tampoco la proyección en ese plano, porque si proyecta en ese plano te queda solamente una curva, y no una región. Entonces la proyección en el plano XZ no vale aquí. Esa no la consideramos. Las proyecciones tienen que ser uno a uno. Esto lo dijimos acá. Comienzo. No sé por qué, por otro comentario. Todos los puntos. Inyectiva. Inyectividad no se cruza, ¿sí? La proyección tiene que ser de esa manera. Bueno, déjenme terminar con el problema acá. Vamos a empezar entonces a ver los teoremas fundamentales la próxima mañana. Yo creo que mañana deberíamos finalizar. Y con eso llegamos. Mira, entonces la proyección se hace en el plano en que uno garantiza que es inyectiva. No puede ser en el plano X. Dos puntos no van a parar a uno. Tiene que ser cada punto de la superficie va a parar un único punto en la sombra, y puntos distintos en la superficie a puntos distintos de la sombra. Entonces, por ejemplo, este y ese, este se proyecta ahí y ese se proyecta ahí, van a puntos distintos. Bueno, entonces la proyección es en el plano XY, y nos queda esa región. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la integral. ¿Cómo calculamos la integral? Bueno, como lo indica 12, es esta integral. Entonces, lo que tenemos que encontrar es la función que genera la superficie en forma implícita, y aquí la función es esta,
Entonces calculamos el gradiente y después calculamos el vector normal. ¿Qué vector vamos a escoger? Y aquí hay que recordar el enunciado, dice hacia afuera. Flujo del campo vectorial es un campo, el flujo del campo es, puedes pensar este como un campo de vectores, o sea, como un campo de velocidades, de un fluido que se mueve en el espacio, ¿ya? Y ese fluido sale desde la superficie, o atraviesa la superficie. Aquí está la superficie, piensa que esta es una membrana porosa y sale por acá, atraviesa líquido, se mueve el líquido. Bueno, pero entonces puede salir como puede entrar. Aquí si sale, ¿sí? Entonces estamos pensando en que el movimiento es hacia afuera, o sea, estamos considerando la normal exterior. Entonces lo que está diciendo en la práctica, calcula la integral de superficie cuando estás eligiendo para la superficie la normal exterior, la que se está dibujando. Y la normal exterior es esta. Por eso elegimos la normal, y con esa se integra, es la que se está integrando. La integral de f de s de s es integral ahora. P es k, porque se está proyectando en el plano xy, k, así que queda que esta integral es f punto, esa expresión, esto nos queda i cuadrado más z cuadrado, pero aquí no hay que olvidarse que cuando nosotros hacemos el producto punto, aquí queda tácito, pero a veces uno se lo olvida. En esta fórmula, la función f tiene coordenadas, el campo f tiene coordenadas x y z, ¿sí? Pero aquí x y z, pero aquí tiene que ser x y z, aquí ya está evaluado en la superficie. Es eso lo que estamos calculando. Entonces lo podemos hacer antes de hacer el producto punto, o después de hacer el producto punto, darte cuenta que las coordenadas verifican la condición de la superficie. En este caso, esto vale 1, porque estás en la superficie. Ahí estamos ocupando que el campo lo estamos evaluando en la superficie. Eso vale 1. Entonces te queda la integral de dA, que es la integral de ese cuadrado. 0,1 menos 1 menos 1. Esa integral tiene 2 por 1, 2. Esa es la integral de la superficie. Bueno, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Mañana ya deberíamos terminar como contenido. Vamos a hacerlo bien, bien rápido. Hay ciertos resultados que garantizan eh, cálculo de la integral. Tenemos el teorema de Green, que está considerado en la evaluación junto con los campos conservativos. El teorema de Green dice que la integral de una curva cerrada del campo relaciona esa integral, la circulación, etcétera, etcétera, con una integral doble en la región que está encerrada por la curva, de algo, ¿no? N de x menos n de A, donde F es el campo en el plano, M, N. Bueno, vamos a tener un resultado muy parecido en el espacio. Dice lo siguiente: si tú tienes una superficie en el espacio que tiene borde, ¿ok? Aquí está el borde de la superficie, ¿sí? Y esa superficie es orientable, por lo tanto tú ya escogiste un campo vectorial, N, ¿ya? Entonces tú puedes orientar la curva respecto de ese campo, de ese vector. Entonces suponte que orientas la curva de tal manera que cuando tú te paras en la punta del vector, cuando tú te paras ahí y miras, entonces la región te queda a la izquierda, que se llama orientación positiva. ¿Ok? Entonces, si aquí tienes la superficie, ese es el borde, entonces tú puedes calcular la integral de línea de la función. Esta es una curva en el espacio, entonces tiene sentido esta integral. Eso se puede calcular como esta integral. Y aquí sería f por n de s.
Entonces, un resultado que conecta la integral de línea del borde de la superficie con la integral de la superficie. Bueno, este se llama el teorema de Stokes, que es el que vamos a comentar mañana. ¿Ya? Y el teorema de esto es una generalización del teorema de Green. Vamos a mostrar que generaliza este resultado. ¿Okay? No, aquí me equivoqué. Horror de horrores. Sorry. No, no es así. ¿Sí? Este es el rotacional, rotor. El rotor del campo. Eso sí. El rotacional del campo, vamos a recordar lo que era el rotacional. El rotacional del campo lo ocupábamos, ¿recuerdan ustedes? Para hallar la condición de que el campo era conservativo. Ahí. El rotor del campo. Calculamos el rotor del campo, hacemos el producto punto y llegamos a ese. Ese es el teorema. Bueno, ese es el que vamos a empezar a establecer mañana. Bien, jóvenes, me disculpan que me le haya pasado el tiempo.